¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a este nuestro primer capítulo con Ojo Clínico, un espacio que usted está viendo hasta ahora a través de la señal de Uchile TV, un programa que tiene como objetivo informar, entregarle a usted todos los datos respecto de las distintas dimensiones de la pandemia. Vamos a estar acompañándole durante todas las semanas con entrevistas, con académicas, con investigadores, para informarle a usted y tener también mayores certezas frente a esta pandemia que nos atañe tanto a nosotros en nuestro país como también en todo el mundo. Recuerde que usted puede seguir esta transmisión a través de todo nuestro país y también a través de nuestra señal digital 11.2 en la región metropolitana. También puede usted seguir toda la información de las distintas actividades de la universidad a través del sitio uchile.cl y también a través de nuestras redes sociales @uchile. Comenzamos así con Ojo Clínico, un espacio destinado para entregarle a usted información respecto a salud. Y comenzamos revisando las principales cifras de este jueves 27 de mayo. Es importante decir que se produjo un récord, ¿cierto? Una cifra bien importante, 8.117 casos nuevos. Usted está viendo ahí parte de las cifras entregadas por el reporte, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, 185 nuevas personas fallecidas. Mandamos también, obviamente, nuestro pésame y nuestro cariño sentido, ¿cierto?, a aquellas familias que lamentablemente perdieron a un ser querido. 2.518 pacientes conectados a ventilación mecánica, más de 70.000 exámenes realizados en las últimas 24 horas, 70.276 para ser exactos. El porcentaje de positividad a nivel nacional, 10,19% y 217 camas críticas disponibles, parte del reporte entregado este jueves 27 de mayo por el Ministerio de Salud. Pese a la vacunación y al avance de los días, las cifras parecen no dar tregua. La región metropolitana hoy tiene a todas sus comunas con más de 100 casos activos o por cada 100.000 habitantes y 5 de ellas superan los 1.000 contagiantes. Puente Alto, Maipú, La Florida, Santiago y Peñalolén son las comunas con más casos activos de coronavirus del país y además son las únicas que superan esta cifra. Así lo reveló un reciente informe del Ministerio de Salud. Este jueves hubo más de 8.000 casos activos. Algunas comunas siguen en cuarentena, otras ya pasan a otras etapas dentro del plan paso a paso. Además, está la implementación del pase de movilidad, pero surgen varias interrogantes. ¿Qué hacer? ¿Estamos ante una inminente nueva ola? ¿Por qué no logramos controlar el COVID-19? ¿Es una buena idea dar mayor libertad a las personas? Es parte de lo que revisaremos hoy aquí con Ojo Clínico. Lo decíamos al inicio de nuestro programa, nuestro objetivo es acompañar y entregarle a ustedes información útil sobre el coronavirus y eso a través de entrevistas, ¿cierto?, de especialistas que nos van a estar acompañando. Y en el día de hoy nos acompaña la doctora Soledad Martínez, ella es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y encargada del curso Seguimiento de Casos y Contactos COVID-19. La vemos ahí en pantalla. Doctora Soledad Martínez, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, muy bien. Qué bueno. Profesora, parto preguntándole por las cuarentenas. ¿Por qué las cuarentenas amplias y prolongadas no han logrado reducir los contagios? Vimos que este jueves 27 de mayo teníamos más de 8.000 casos, casos nuevos de coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están siendo efectivas realmente? Claro, las cuarentenas son, siempre se ha tratado como de explicar que son como tratar de matar una mosca con un bombazo, ¿sí? En el fondo es una medida extrema, ¿no es cierto? Y que hay que tratar de no usarla casi nunca, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué? Por varias razones. Porque es poco sustentable, uno puede hacer cuarentena una semana, poner en cuarentena o confinar, más bien se llama, confinar a una ciudad una semana, pero ya más 2, 3, ya se va haciendo cada vez más imposible, la gente empieza a sufrir las consecuencias de esta cuarentena, no puede salir a trabajar, el tema de la salud mental, etc. Entonces, en general, uno dice, si se puede evitar, evitémoslo y hagamos otras cosas. Vacunemos, hagamos trazabilidad, a lo mejor las personas que pueden quedarse en teletrabajo, que se queden en teletrabajo, hagamos todo lo que podamos para evitar la cuarentena. Pero cuando ya la cosa está desatada, lo que hay que hacer es hacer esta cuarentena, este confinamiento,
pero ocupar el tiempo en que estamos en confinamiento para reforzar todas las otras cosas, ¿ya? Nos sirve hacer la cuarentena y después relajar la cuarentena y decir, no funcionó. Obvio que cuando uno relaja la cuarentena van a empezar a subir los casos. Ese no es el tema, ¿no? La cuarentena es efectiva por ese tiempo, porque nos compra tiempo, pero nada más. Solo compra tiempo para hacer otras cosas. Profesora, usted hablaba de otros factores que también están en juego acá, la vacunación, las medidas sanitarias, distanciamiento, seguir las normativas, ¿cierto?, que nos impulsan las autoridades. ¿Se ha tomado el real sentido de la vacunación? ¿Usted cree que está funcionando? Porque hemos visto que ahora están los jóvenes, ¿cierto?, siendo inoculados, primero fueron los adultos mayores. Hay que entregar quizás una comunicación más directa hacia la población más joven para poder conseguir, ¿cierto?, tener un 70, un 80% de la población vacunada. ¿Cómo usted ha visto este proceso en las últimas semanas? Mire, el proceso de vacunación puede ir más rápido o más lento dependiendo de varias cosas. Básicamente tres. Uno, la disponibilidad de la gente a vacunarse. Dos, la cantidad de gente que tengamos vacunando. Y tres, la cantidad de vacuna que tengamos. ¿Ya? Se ha dicho que lo que pasa es que la gente está reticente a vacunarse. Yo, la verdad es que evalúo que ese no es realmente el tema más importante, ¿sí? Pero hay poca información respecto de las otras dos variables. ¿Cuánta gente está vacunando y cuánta vacuna hay? ¿Ya? En general, como que, de hecho, en algún momento empezó a disminuir la velocidad de vacunación y nunca nos quedó muy claro si era porque la gente estaba dejando de vacunarse o porque había menos vacunas realmente, que también está bien, porque quiere decir que estamos gastando todo lo que tenemos rápidamente, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, la campaña de vacunación ha sido extremadamente exitosa. Piense usted que para la campaña de vacunación 2018 de influenza, llegamos en 5 meses de campaña, llegamos como a un 70 y tantos por ciento de vacunados, ¿ya? En 5 meses de campaña. Imagínense que ahora, en 3 semanas, un grupo etario ya lleva como 50%, 70%. Eso es muy, muy, muy exitoso. Y, por supuesto, hay que seguir, hay que invitar a la gente. Hay mucha gente que tiene reticencia, hay mucha gente que tampoco tiene tiempo para ir a vacunarse, y entonces hay que aumentar el acceso, pero independiente de todo eso, diría yo que la gente ha respondido bien, muy bien a la vacuna, y ojalá se puedan vacunar más, por supuesto. Creo que siempre es bueno mejorar la comunicación de riesgo y sobre todo hablarle a la gente que es reticente a vacunar. Es gente que no es antivacunas, es gente que tiene legítimas dudas. Si será segura, es una vacuna nueva, qué tan efectiva es. Y a estos reticentes vacunales hay que hablarles no burlándose de ellos y no confrontándolos, sino que explicándole y contestándole las preguntas que legítimamente tienen. Y yo creo que eso todavía en Chile estamos muy en esta onda de como de reírnos, ¿no? De la gente que no se quiere vacunar, o de definitivamente enojarnos con la gente que no se vacuna, como si fueran personas ¿no es cierto?, que no piensan. Y eso no es cierto, la gente tiene legítimas dudas, pero hay que poder contestárselas, ¿no? De hecho, usted hablaba de, claro, entregarles información. Es un poco el sentido también de la campaña Movimiento Empatía de la Universidad de Chile, que en un ratito más también vamos a conocer mayores Así es. detalles de esta campaña que se impulsó hace algunos días por la universidad. Otro aspecto relevante, profesora, es la trazabilidad. También se ha hablado mucho de eso, de la posibilidad de hacer ciertos los exámenes, de poder detectar a los contactos estrechos, este examen de antígeno que es más rápido, ¿cierto? Hace algunas semanas también lo mencionaba así la subsecretaria Paula Daza, pero ¿cómo está funcionando realmente el sistema y la trazabilidad actualmente? ¿Cuál sería el funcionamiento ideal?
a su juicio, frente a las cifras que estamos viendo, ¿cierto? Esta semana teníamos 5.000 casos, este jueves 27 de mayo más de 8.000 personas con casos nuevos, ¿cierto? ¿Está funcionando realmente la trazabilidad? ¿Dónde hay que apuntar ahí? Mm. Eh, yo diría que en Chile el funcionamiento de la trazabilidad ha sido bastante errático. Hoy día está funcionando de manera muy insuficiente. Es lamentable porque, bueno, por varias razones. Hay un tema de financiamiento, la atención primaria está hoy día full vacunación y por lo tanto no puede dedicarse completamente a la trazabilidad. La cantidad de casos nuevos todos los días, o sea, 8.000 casos nuevos significa que hay que llamar, imagínense usted, por 10, 80.000 personas. Y no solo hay que llamarlas hoy día, sino que además hay que llamarla en 2 días más, hay que llamarla en 4 días más, ¿sí? Y decirle, ¿usted se puede quedar en la casa? Es que no pude porque no tengo nadie que me traiga comida. Entonces hay que gestionar que alguien le traiga comida. O sea, es un trabajo tremendo que no, que con 8.000 casos es realmente casi imposible realizar. Yo diría que más bien lo que habría que haber hecho, ¿no? Es justamente haber aprovechado esa cuarentena que tuvimos y que bajaron los casos a 3.000 y ahí, ¿no es cierto?, haber reforzado la trazabilidad, porque hoy día ya no, los casos son demasiados como para hacer una muy buena trazabilidad. Pero frente al escenario actual, doctor, ¿usted considera que se nos está escapando un poco de las manos esto de la trazabilidad? Sí. ¿Es una tarea ya perdida? ¿Hay que poner No, más equipos, más personas, la gente no, tiene que no, tomar no. mayor conciencia? ¿De qué forma también los ciudadanos pueden tener un rol más preponderante frente a esto? O sea, si yo me contagio, Sí. me llaman, decir también quiénes son mis círculos cercanos, que esas personas también se cuiden. ¿Cómo Sí. conjugar todas esas aristas? Claro, no es que no es que, perdimos ya con la trazabilidad. No, la trazabilidad en el fondo se transforma en una herramienta menos útil cuando tenemos tantos casos, ¿ya? Cuando tenemos menos casos se transforma en una herramienta muy útil porque eso es lo que permite cortar el contagio. Pero hoy día, como hay tantos casos, solamente confiar en la trazabilidad es algo que no nos va a traer mucho, porque, por lo que le digo yo, por la carga. Entonces, hacer el llamado a la gente, por supuesto, que conteste honestamente, qué sé yo, pero también hacer un llamado al Estado de Chile para que exista realmente, por ejemplo, los recursos para que la gente pueda quedarse en su casa. Si una persona tiene que salir a trabajar todos los días para comer, entonces, esos 14 días que va a estar en cuarentena, poder mandarle una canasta, poder hacer, o sea, esa gestión hay que hacerla y los municipios lo hacen muy bien, pero cuando hay tantos casos se ven totalmente sobrepasados. Entonces, primero hay que disminuir los casos y ahí, para disminuir los casos, más que usar la trazabilidad, hoy día lo que necesitamos hacer es disminuir la movilidad, es disminuir el número de contactos de gente de una con otra. La quiero invitar ahora, profesora, a que revisemos una consulta del público, porque nuestros telespectadores también pueden hacernos llegar sus consultas y tenemos una que llega desde la comuna de Maipú. Mire, te invito a que la revisemos. Quisiera saber qué se entiende por contacto estrecho y qué debo hacer en caso de que algún compañero de trabajo salga como positivo de COVID-19. Ahí estaba la consulta que nos hacía desde Maipú Diana Vidal. ¿Qué se entiende por contacto estrecho y qué debo hacer si un compañero de trabajo dio positivo al COVID? ¿Qué hacer, profesora Soledad Martínez? Contacto estrecho significa, tiene muchas definiciones, hay como 8 categorías de contacto estrecho. Una, por ejemplo, es dormir en la misma casa de una persona que está diagnosticada con COVID. Entonces ahí uno es contacto estrecho, ¿ya? Segundo, haber, por ejemplo, pasado más de 15 minutos sin mascarilla, con menos de 1,5 metros, 2 metros. Eso también es contacto estrecho. O sea, yo me enteré que, o sea, ayer estuve conversando, tomándome un café con alguien, sentado en una mesa así chiquitita, ¿no? Y estuve, qué sé yo, una hora conversando con esa persona y esa persona me llama mañana y me dice, ¿sabes qué? Tengo COVID, eso es contacto estrecho. ¿Sí? También cuando uno pasa más de 2 horas en un lugar cerrado,
mal ventilado, siempre y cuando, a pesar de que se use mascarilla. O sea, incluso usando la mascarilla, si está todo encerrado y yo pasé 2 horas con una persona en un lugar pequeño, eso también es un contacto estrecho. Hay también otras categorías que son menos comunes que no son tan importantes. Si a un compañero de trabajo está diagnosticado, lo que hay que ver primero es efectivamente si uno fue contacto estrecho. O sea, si es alguien que trabaja en una oficina, en otro piso, por ejemplo, del edificio, lo más probable es que no haya problema. Si trabaja en mi misma oficina y nosotros estuvimos conversando sin mascarilla, como estábamos tomando un café, con la ventana cerrada, con la puerta cerrada, pucha, pasaron 15 minutos y ya te podrías haber contagiado y por lo tanto eres contacto estrecho. Y si es así, si eres contacto estrecho, entonces lo que tienes que hacer es aislarte por 10 días, ¿ya? Ese es lo que tiene que pasar. Para eso lo que hay que hacer es pedir una licencia, y eso en realidad es una licencia que debería dar la Seremi, pero también tú puedes ir a un CESFAM, por ejemplo, perfectamente, y decir, mire, yo soy contacto estrecho de esta persona que tiene un PCR positivo, ojalá tengas el root de esa persona, y sabes que necesito una licencia porque no puedo faltar el día al trabajo así, como así, ¿no? Así es. Doctora, hemos estado hablando de trazabilidad, de cuarentenas, de medidas, ¿cierto? Yo creo que ya en honor al tiempo, además, estamos cerrando esta parte de la entrevista, un llamado a la gente a ser responsable, al gobierno también, a comunicar de manera correcta, ¿cierto?, las distintas medidas, no entregar de repente información confusa, hacer nosotros también como ciudadanos responsables de informarnos, los canales también pertinentes. ¿Qué más se le puede decir a la gente? Que mantenga las medidas de distanciamiento. El llamado que le gustaría a usted también realizar a quienes siguen hasta ahora con Ojo Clínico. Sí, hoy día a mí me gustaría decir a la gente lo siguiente. Al 27 de mayo habían 37,5% de las personas de la población total de Chile tenía sus 2 dosis con 14 días, ¿ya? Más 14 días. O sea, había 37,5% de la población que estaba protegida para morir o hospitalizarse por coronavirus, ¿ya? Gente que igual puede, por supuesto, hay una mínima posibilidad, pero está súper bien protegida. Pero hay un porcentaje grande, más del 65% de la gente que no está protegida todavía, ¿sí? Entonces, tenemos que esperar, todavía no es el momento de relajar las medidas, todavía no es el momento de decir volvimos, entonces me vacuné y por lo tanto volvimos a como era antes del coronavirus. Eso no es posible ahora. Segundo, incluso aunque ustedes se vacunen y estén protegidos, acuérdense que, por ejemplo, los niños no se pueden vacunar y a los niños sí les puede dar coronavirus y sí pueden tener complicaciones menos frecuentes que gente más adulta, pero sí pueden tener complicaciones. Entonces, cuidémonos entre todos, cuidemos a la gente que no se puede vacunar o que no se ha vacunado y disminuyamos nuestra movilidad. Eso es lo que llamo a la gente y al Estado, por supuesto, a dar esta información de manera clara, sin triunfalismo, sin decir, lo hemos hecho, ya vacunamos, hoy día escuchamos a mucha gente decir, bueno, pero ya llevamos más de 10 millones de personas vacunadas. Sí, pero recién tiene la primera dosis, ¿sí? Entonces, sin triunfalismo, decir, todavía no podemos, todavía no están las condiciones para poder movernos libremente como quisiéramos hacerlo de manera legítima. Me quedo con lo que usted señala, tenemos que esperar, no es el momento de relajar las medidas. Es parte de lo que nos acaba de señalar la doctora Soledad Martínez, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y encargada del curso de seguimiento de casos y contactos COVID-19. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Con Ojo Clínico. Muchas gracias a ustedes. Ahora los quiero invitar a que revisemos una interesante información. ¿Por qué es importante vacunarnos? Hace algunas semanas la Universidad de Chile lanzó una importante campaña, Movimiento Empatía, que justamente busca entregarle a usted la información necesaria. Hay un sitio, movimientoempatía.uchile.cl, ahí usted encuentra cifras actualizadas, mitos y verdades en torno al coronavirus, y también por qué es importante que usted, que yo y que toda la gente que está, ¿cierto?, siguiendo esta transmisión esté vacunada para poder hacer frente a esta pandemia. Los invito a revisar este material.
El mundo está lleno de millones de microbios que no podemos ver. Virus, bacterias y hongos conviven con nosotros, fuera y dentro de nuestro cuerpo. Muchos son importantes para nuestra salud, pero algunos pueden causar enfermedades. Este hombre irresponsable es portador de un virus peligroso, pero no lo sabe. Sus gritos liberan miles de gotitas de saliva llenas de virus que viajan por el aire y pueden ser inhaladas. Los virus entran en nuestras células, las usan para multiplicarse y luego las destruyen. Nuestro sistema inmune entra en alerta y envía lugar a su equipo de defensa, los glóbulos blancos. Allí, los virus son enfrentados y sometidos a un control de identidad. Si nuestras células de memoria reconocen al virus, producirán rápidamente los anticuerpos correctos. Estos se unen al virus específicamente para destruirlo. Pero, ¿qué pasa si este es un nuevo virus? Se necesitan semanas para poder fabricar los anticuerpos correctos, y mientras eso ocurre, nuestro cuerpo pelea con todas sus fuerzas para mantenernos vivos. Solo quienes sean capaces de resistir la enfermedad podrán sanarse. ¿Pero qué sucede con los demás? Por suerte para la humanidad, en el siglo XVIII se crearon las vacunas y hoy, enfermedades terribles y mortales como la viruela, la meningitis y la poliomielitis están controladas o definitivamente erradicadas gracias a ellas. Existen distintos tipos de vacunas. Algunas utilizan virus completos inactivados o muertos, otras llevan solo partes del virus, proteínas o material genético. Pero todas las vacunas logran lo mismo: presentar el virus a nuestros glóbulos blancos para que preparen los anticuerpos con anticipación sin necesidad de enfermarnos. Es como un simulacro de infección. A diferencia de un medicamento, una vacuna solo le da una pequeña señal a nuestro cuerpo. Esta desaparece rápidamente, no es tóxica y tiene menos efectos secundarios que la mayoría de los remedios de uso común. De hecho, es mucho más arriesgado conducir un auto, practicar deportes o incluso caminar. Si estamos vacunados y nos contagiamos, nuestros anticuerpos estarán listos y el virus será eliminado rápidamente. Algunas personas presentarán síntomas leves, pero todas las vacunas aprobadas aseguran que no será una enfermedad peligrosa ni mortal. El uso de las vacunas es de las pocas cosas en las que todos los países del mundo están de acuerdo, sin importar sus creencias religiosas o políticas. Aunque sean desarrolladas en empresas farmacéuticas o en universidades, en países capitalistas o comunistas, todas las vacunas aprobadas son efectivas. Por eso, su distribución debe ser equitativa y oportuna. Quizás tú pienses que puedes sobrevivir sin problemas al COVID-19. Pero si te vacunas y todos los que podemos hacerlo nos vacunamos, impediremos que el virus siga circulando. A eso se le llama inmunidad colectiva o de rebaño, y es la única forma de proteger a las personas que no pueden vacunarse. Vacunarse es una decisión personal que afecta directamente a los demás. Es un acto de amor y empatía, de responsabilidad social y de solidaridad con la humanidad. Estamos haciendo este programa con Ojo Clínico. Tenemos una segunda invitada para conversar y analizar una medida que comenzó a regir hace pocos días, el pase de movilidad. Nos acompaña, y usted la está viendo ahí en nuestra pantalla, la doctora Soledad Barría, directora del Departamento de Atención Primaria de Salud Familiar de la Universidad de Chile y exministra de Salud en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Soledad, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches a usted, Marisa, y a todos los y las que nos escuchan. Soledad, parto preguntándole directamente, ¿fue prematuro este pase de movilidad anunciado hace algunos días por el presidente Sebastián Piñera y después dado todos los detalles ahí por el ministro de Salud? Yo creo que sí, fue claramente prematuro,
La verdad es que uno no puede oponerse a que haya liberalización de medidas tan restrictivas como las que hemos tenido. Pues es positivo desde el punto de vista de la salud mental, es positivo para incentivar, todo eso estamos de acuerdo, pero el momento en que esto se aplica es un momento en que todavía no está controlada, ni siquiera estabilizada la pandemia. Entonces, la verdad es que ahí muchos actores hemos pedido por las buenas, otros han pedido por las malas, pero que esto se postergue, porque la verdad estamos en un momento todavía bastante crítico de la pandemia. No solamente no se ha estabilizado, sino que ha crecido en muchas regiones. Entonces, estamos en una situación muy, muy delicada y hay que considerar, Marisa, que 15 días después vamos a tener un crecimiento en el número de personas que van a requerir unidades de cuidados intensivos. Y ya estamos con un 96% de ocupación de las camas críticas. Entonces quiere decir que estos 8.000 casos, pongámosle que el 5% requieran intensivo, eso van a ser 400 personas que van a estar hospitalizándose, de las cuales a lo menos 200 van a requerir ventilación mecánica. Quiere decir de que esto no es adecuado. Hay que solicitarle al gobierno que postergue, que posponga. Si nadie dice que no se pueda entrar en operación, pero en este momento en que estamos con tantos casos, la verdad es que aparece realmente muy, muy prematuro, Marisa. ¿Qué pasa con el gobierno, Soledad? Porque uno ve, ¿cierto?, un permiso que se entrega en el verano, un permiso de vacaciones, pasa esto que obviamente hay que volver a las cuarentenas, la situación no está, como usted lo decía también, estabilizada, ahora se entrega este permiso, la señal que se le da a la gente es que pueden moverse, ¿cierto? Y tenemos 8.000 casos. ¿Cuál es el error que comete el gobierno en este momento? ¿Cómo podemos enfrentar también esa situación? Bueno, yo creo que no ha habido suficiente escucha a las personas más expertas, a las personas que efectivamente tienen más antecedentes para poder anticipar los diferentes escenarios. El comité asesor del ministerio, que el mismo Ministerio de Salud armó, ¿no es cierto?, dice que efectivamente se puede hacer, se pueden tomar medidas para disminuir el confinamiento siempre que la pandemia esté estabilizada o en franca disminución. Pero ese escenario no está. Entonces se toma una parte de las medidas, las que le convienen al gobierno para poder reactivar rápidamente la economía, ¿no es cierto? Y no se hace caso de los distintos escenarios. Entonces, la verdad es que francamente solo cabe pedirle a las personas, a las organizaciones, que hagamos una campaña y que nos sigamos cuidando, como de hecho lo ha hecho la universidad con esta campaña de Empatía es Vida, ¿no es cierto? El video para poder difundir lo que es la vacunación. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista del gobierno estamos con un problema en esta conducción sanitaria. ¿Se equivocó el gobierno, María Soledad? Yo creo que sí, yo creo que se equivocó, yo creo que se anticipó en una medida que nos puede hacer mucho, mucho daño hacia adelante. Usted lo señalaba del Consejo Asesor, por transparencia, incluso el Colegio Médico pidió las actas, la información, ¿cierto?, de esta mesa importante donde se supone que los expertos entregan información al gobierno y es desde ahí donde el gobierno toma algunas decisiones. Sale una respuesta, ¿cierto?, desde la misma cartera señalando de que no hay actas, de que no hay esta información, que este es un consejo que obviamente también encabeza el presidente. ¿Qué pasa con la información que se está entregando, las decisiones que se están tomando? Porque es de este mismo ente, ¿cierto?, donde salen estos permisos. Usted fue ministra de Salud. ¿Qué está pasando con todo esto? Lo que pasa es que el gobierno ha armado diferentes tipos de comisiones. Uno es el comité asesor con epidemiólogos, que es el que yo le señalaba, que había dicho que efectivamente podrían tomarse estas medidas siempre que exista un escenario de una epidemia controlada o en franca disminución. Ese comité asesor tiene personas conocidas, son expertos, tienen actas y tienen... lo que pasa es que lo otro es que aparentemente
el gobierno se basa en un comité, este comité medio fantasma, que es un comité de gobierno, que preside el presidente de la República, entonces en el cual se escuda muchas veces el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, para decir, esto el comité COVID de gobierno ha dicho tal o cual cosa, y esa es la que no tiene actas y no tiene los participantes concretos. Entonces también hay un tema de transparencia que yo creo que en el cual está en falla el gobierno y concretamente el ministerio. Está este pase de movilidad, están las cifras, veníamos de 5.000 casos diarios, este jueves, ¿cierto? Se registraron más de 8.000 casos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer frente al escenario que se viene, doctora Barriga? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es acelerar la vacunación, Marisa. Hay que poner todos los esfuerzos y por eso que también el llamado al ministerio que entreguen los recursos para que reforzar la atención primaria, que se pueda seguir vacunando masivamente, porque la gente está muy cansada. Hay 28 personas de atención primaria que han fallecido producto del COVID. Estamos hablando de trabajadores de la salud que han fallecido, y esto no solamente son técnicos o enfermeras o médicos, son choferes de las ambulancias, administrativos, en fin, que han fallecido. Lo que necesitamos ahora es aumentar la cobertura de vacunación, por una parte, porque tenemos que llegar muy rápidamente, ojalá al máximo, con la segunda dosis puesta y 14 días. Entonces, lo que tenemos que hacer es vacunar a todo el mundo que sea posible, y en segundo lugar, tratar de contener la epidemia en los territorios. Esto significa mejorar el aislamiento y seguir haciendo trazabilidad, Marisa. Nosotros como Universidad de Chile estamos apoyando a varios centros de salud, a más de 25 en realidad, centros con voluntarios para hacer trazabilidad. La atención primaria no tiene brazos suficientes en este momento porque no tiene recursos para poder contratar a gente que haga la trazabilidad, que avise a las personas que tienen que aislarse para hacerles el seguimiento, ir haciendo educación. Eso es el esfuerzo que hay que hacer, vacunar y hacer trazar, es decir, hacer seguimiento, y también aislar a las personas que estén con el contagio. Porque hay que entender, Marisa, que la vacuna lo va a defender. ¿Qué es lo que hace la vacuna? La vacuna le ha enseñado a nuestro cuerpo que ese virus requiere de defensas, de mejorar el sistema inmune de uno, es decir, que uno produzca las defensas. Entonces, cuando uno tiene contacto con el virus, no se va a enfermar tan gravemente, pero no quiere decir de que esté totalmente, que lo vaya a cubrir totalmente de la infección. Entonces, la infección puede ser, pese a que estemos vacunados, puede seguirse reproduciendo, y para la gente que no está vacunada es muy grave, y esa es la gente que está llegando a los intensivos hoy día, María. Doctora, preguntarle, usted plantea el tema de la vacunación, hay una campaña, y también usted lo señalaba en una respuesta anterior, y nosotros también proyectamos y vimos, ¿cierto?, el video en este primer capítulo de la campaña Movimiento Empatía, y ahí justamente se aborda la vacunación como un acto comunitario, no solo individual. Un acto comunitario, este efecto rebaño también que se le llama, en algún momento se planteó que la vacunación podría ser una solución, ¿cierto?, para alcanzar esta inmunidad de rebaño. ¿Cuándo cree usted que es factible esto? Se habla de un 70%, un 80%, están siendo vacunados los jóvenes. ¿Cuál es la proyección que tenemos? Y también, obviamente, mencionar la campaña. Lo que pasa es que cifra de hoy día o de ayer muestra que en realidad estamos en un 37% de vacunación completa, de 2 dosis más 14 días, porque se habla que hemos vacunado mucho, que hemos vacunado más del 50% de la población objetivo, que eran los mayores de 18 años, pero si lo llevamos a toda la población, quiere decir que es apenitas más que un tercio. Entonces, cuidado en sacar cuentas alegres, nos falta mucho todavía para poder llegar a esa inmunidad colectiva, prefiero yo que de rebaño, en realidad una inmunidad colectiva en que
como somos tantos los que estamos vacunados, estamos protegiendo a ese 20%, por ejemplo, que no está vacunado. Esa es la inmunidad colectiva en que de alguna manera se impide, se le pone una barrera, como muy bien dice el video, con estas cápsulas, ¿no? Al final del video, en que se pone como una carpa a toda la comunidad de protección, cuando lleguemos a coberturas de vacunación mucho mayores que las que tenemos hoy día. Por eso que lo que hay que hacer es seguir vacunando con mucha fuerza y mientras tanto impedir esta movilidad excesiva, y ese es el peligro de este famoso carné o pase de movilidad, porque lo que pasa es que las personas aún vacunadas pueden contagiarse y pueden seguir contagiando, no sabemos si pueden seguir contagiando. Eso no lo sabe la ciencia hasta el día de hoy y por lo tanto lo sensato en este momento es disminuir en lo posible la movilidad para disminuir los contagios, porque nuestra gente no está suficientemente vacunada todavía y va a seguir enfermándose de manera grave. Así es, doctora, la quiero invitar ahora a escuchar una consulta, ¿cierto? A ver una Muy consulta que bien. nos llega desde Santiago Centro, a ver qué nos quieren preguntar. Nicolás. Me gustaría saber si son realmente efectivas las cuarentenas para evitar la propagación del virus o si hay otro modo, otro mecanismo. Ahí estaba Nicolás con esta consulta, ¿cierto? Que nos llega desde Santiago Centro. ¿Realmente sirven las cuarentenas, doctora Barría? Sirven, por supuesto que sirven, pero es una medida extrema. No debíamos haber llegado a esto de las cuarentenas. Si hubiéramos hecho lo que había que hacer al comienzo, que era impedir que la gente se infectara con un adecuado aislamiento de los casos, con una adecuada trazabilidad de los casos, es decir, seguir a ver para impedir que eso se disemine en la comunidad, no debimos haber llegado a estos extremos de cuarentena. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la cuarentena se prolonga y no hay los apoyos económicos suficientes para que las personas puedan efectivamente mantenerse en la casa, la gente sale porque necesita alimentarse, comer, el jardinero necesita trabajar, la otra persona necesita ir a la cola a vender las cositas que vende habitualmente, ¿no es cierto? Entonces, no están sirviendo las cuarentenas adecuadamente si es que la cuarentena no se ve asociado a medidas más integrales de cuidado de las personas. Por eso la insistencia tan firme en que debe asociarse ayudas económicas que permitan que la gente no se mueva cuando hay cuarentena. Entonces, como eso no ha sucedido, las cuarentenas son laxas y al final nadie le hace demasiado caso, más aún ahora si tenemos además un pase de movilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que llamamos nosotros la comunicación de riesgo, en que hay que tener un discurso, hay que ser claros, aun cuando no sepamos todo, hay que decir que no lo sabemos todo. No se trata de inventar para ser claro, sino que se trata de ser veraz en lo que uno dice. Por ejemplo, cuando yo digo, no sabemos todavía si la gente vacunada contagia a otras personas el virus. Sabemos que se puede contagiar, pero no sabemos si contagia. Y entonces la famosa pase de movilidad, ¿no es cierto?, puede seguir permitiendo que quizás sigamos diseminando la infección hacia todas partes de Chile porque se va a poder viajar. Entonces, las cuarentenas son una medida extrema que uno no quisiera llegar a tener. Significa que no lo hicimos bien al comienzo. Muy bien, era un virus nuevo, podemos tener todo tipo de explicaciones al respecto, pero ya a estas alturas lo que tenemos que saber es que este plan paso a paso hay que reformularlo de otra manera y el pase de movilidad puede ser una trampa para muchos. Desgraciadamente no estamos vacunados suficientemente todavía. Hay que darse un tiempo, por favor, 15 días más, démonos antes de salir, ojalá, y tenemos que de todas maneras utilizar la mascarilla, tener la distancia física, no aglomerarnos, aguantémonos, no vayamos a comprar de aquí a 15 días, a lo mejor en 15 días ya tenemos coberturas de vacunación más altas.
Así es muy importante seguir todas estas recomendaciones. Sin duda, quienes están siguiendo con ojo clínico hoy día tienen las mismas dudas que se plantean, ¿cierto?, frente a que las cifras aumentan y por otro lado se da la señal de confianza, ¿cierto?, de que uno puede salir cuando la pandemia aún no está controlada. Doctora Soledad Barría, le queríamos agradecer por estos minutos, ¿cierto?, por acompañarnos en este programa, nuestro primer capítulo con ojo clínico, directora del Departamento de Atención Primaria de Salud Familiar de la Universidad de Chile, ex ministra de Salud en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Muchísimas gracias por hacernos, ¿cierto?, entregarnos toda esta información y responder a todas nuestras consultas. Gracias, Maritza, a ustedes. Un gran saludo. No es el momento de relajar medidas. El testeo se pone débil cuando tenemos muchos casos. Uno no puede oponerse a la liberación de medidas tan restrictivas que hemos tenido, pero no está estabilizada ni controlada la pandemia. El paso a paso hay que reformularlo. Son algunas de las frases que nos deja en nuestro primer capítulo con Ojo Clínico acá en nuestro canal Uchile TV. Reenfocar las medidas sanitarias implementadas por el gobierno, apuntar a una extensión de la vacunación como medida de prevención, entregar señales claras, plantear también medidas que apunten a disminuir la movilidad, parecen ser parte de los elementos necesarios para poder controlar esta pandemia, la pandemia del coronavirus. Una pandemia que a más de un año de iniciada sigue generando impactos profundos en el mundo y entre los chilenos. Es parte de la información que le entregamos en este capítulo y que usted va a poder seguir revisando en la transmisión de Uchile TV y encontrarse con nosotros todas las semanas, porque vamos a estar con entrevistas, con análisis de expertos y expertas para entregarle a usted información útil sobre esta pandemia y sobre los temas de salud que tantos nos importan. Dejamos hasta aquí esta transmisión, nuestro primer capítulo con Ojo Clínico. Esperamos que nos siga acompañando en nuestras próximas ediciones. Recuerde que usted puede seguirnos en nuestra transmisión a través de todo y también en la región metropolitana a través de la señal digital 11.2. Recuerden nuestras redes sociales, también @uchile y el sitio uchile.cl, donde usted puede encontrar toda la información respecto a las actividades que se desarrollan en la universidad. Y también un correo, canal uchiletv@uchile.cl, donde usted puede dejar sus consultas y si quiere ser parte de nuestras cápsulas también y enviarnos sus consultas para que la respondan los especialistas, también lo puede hacer. Siga junto a la compañía de Uchile TV. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Buenas noches.